A medida que el siglo XX llegaba a su fin, apareció en los cielos nocturnos sobre la Tierra el gran cometa de 1997, también conocido como el cometa Hale-Bopp, lo que provocó que los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en la Universidad de Washington publicaran un documento el 24 de marzo de 1997 interesantísimo, titulado «Los humanos han temido a los cometas y otros fenómenos celestiales a lo largo de los siglos», en el que mencionaron lo siguiente: «El cielo no se está cayendo. A medida que el cometa Hale-Bopp continúa creciendo cada vez más en el cielo, los humanos de todo el mundo lo mirarán con miedo, asombro, curiosidad, superstición y sospecha». Pero más allá de la afirmación pacificadora, entre comillas, de la NASA, la pregunta es, ¿por qué en la sociedad actual aún se continúa con esas creencias heredadas de nuestros antepasados, ese mismo miedo, asombro o superstición ante los eventos cósmicos? ¿Será debido a las creencias religiosas? ¿Quizás a ideas preconcebidas en la imaginación de algunas mentes muy creativas? ¿O es que realmente hay algo más que quizás aún en pleno siglo XXI la humanidad no es capaz de comprender en plenitud y solo se atiene a una ciencia cada vez más controlada o limitada? Lo cierto es que la evidencia de que grandes eventos y sucesos importantes ocurren cada vez que un evento cósmico, ya sea un eclipse o el paso de un cometa, es cada vez más contundente. Lo interesante y a la vez curioso del artículo de la NASA es que, por un lado, tratan de desacreditar la idea de que un evento cósmico como el paso de un cometa debiera ser considerado más que un evento espacial, y que más allá de eso, solo se trataría de pura superstición. Pero por otro lado, ofrecen datos de sucesos históricos importantes que coincidieron justamente con el paso de un cometa, lo que da aún más valor a que en el pasado la gente haya tenido un miedo justificado, por así decirlo, a estos eventos cósmicos, aunque la NASA quiera hacerlos ver como simples interpretaciones fantasiosas, creencias supersticiosas o pura charlatanería. El artículo continúa afirmando que no es nada nuevo. A lo largo de la historia registrada, la gente ha mirado al cielo y fenómenos celestiales como cometas, lluvias de meteoritos, auroras boreales, novas e incluso eclipses han provocado respuestas viscerales que van desde la reverencia hasta la histeria. Los cometas en particular han tenido una fascinación extendida y generalmente aterradora para las personas, según los investigadores de la Universidad de Washington. Los cometas tienen una larga historia, generalmente como presagios y portadores de malas noticias, dijo Buddy Sullivan, profesor de astronomía. Pero por otro lado, la muerte de Julio César estuvo marcada por un cometa, y esto fue tomado por los romanos como un signo de su divinidad. Y Napoleón hizo un escándalo por las apariciones de cometas y algunas de sus primeras victorias militares. Aparte de César y Napoleón, los cometas generalmente han sido considerados visitantes no deseados a lo largo de los años. El Papa Calixto III denominó al cometa Halley en 1456 como un instrumento del diablo, y en el siglo siguiente, los astrólogos incas y aztecas vieron las apariciones de los cometas como signos de la ira divina que condujo a la caída de esos imperios por los españoles durante la conquista de América. Se dice que el regreso del cometa Halley en 1835-36 provocó un gran incendio en Nueva York, una masacre zulú en Boers, en Sudáfrica, y el deceso de tejanos en el Álamo. En 1910 hubo personas que vendían píldoras para cometas e incluso seguros para cometas, y muchos estadounidenses temerosos trataron de cubrir sus casas con tablones como protección contra el gas de cianuro a medida que la Tierra atravesaba por la cola del cometa Halley. Las descripciones espeluznantes y fantasiosas de los cometas amplían la imaginación. Ambroise Paré, un médico francés del siglo XVI,
describió el cometa de 1528 de la siguiente manera: este cometa fue tan horrible, tan espantoso, y produjo un terror tan grande que algunos murieron de miedo y otros se enfermaron. Parecía ser de una longitud extrema y era del color de la sangre. Es así que esta sombra oscura y misteriosa sobre los cometas persiste hasta el presente. Cabe destacar que el artículo de la NASA fue publicado el 24 de marzo de 1997, solo 7 días antes del paso del cometa Hale-Bopp, o también conocido como el Gran Cometa de 1997. Pero lo que los señores de la NASA no contaron es la serie de eventos importantes que pasarían después del paso de este cometa. Como registra ahora la historia, el Gran Cometa de 1997 marcó el deceso de la princesa Diana de Gales, quien falleció solo meses después, el 31 de agosto de 1997. Conocida como la princesa del pueblo, el funeral fue visto por millones de personas alrededor del mundo. Al comienzo del siglo XXI, el cometa NEAT apareció en los cielos del hemisferio sur en 2001 y se dirigió hacia el norte, alcanzando su máximo brillo en 2004. 2001 también vio al Reino Unido sacrificar en masa más de 6 millones de vacas y ovejas para detener lo que afirmaron en ese momento era un brote de fiebre aftosa. Fue una eliminación masiva de vacas y ovejas. Un mes después de que se descubriera el cometa NEAT, el 24 de agosto de 2001, ocurrió el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Y cuando el cometa NEAT alcanzó su máximo brillo en los cielos nocturnos sobre la Tierra, los Estados Unidos y sus aliados occidentales comenzaron su campaña de guerra en Medio Oriente. El 21 de septiembre de 2012, los rusos Vitaly Nevsky y Artyom Novichonok descubrieron el cometa C2012 S1, o más conocido como el cometa Ison. Si bien el cometa alcanzó su perihelio en noviembre de 2013 fue un año con eventos muy importantes, como el deceso de Hugo Chávez y Nelson Mandela, entre muchos otros sucesos. Pero quizás el más significativo fue la renuncia del Papa Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI. Fue entonces cuando el obispo Jorge Bergoglio asumió el papado y se convirtió no solo en el primer papa salido de América, sino también en el primer jesuita en tomar el cargo. Bastante controversia continúa habiendo hasta el día de hoy sobre esta insólita y extraña renuncia del Papa Benedicto XVI. Asimismo, bastantes rumores circulan sobre Jorge Bergoglio y muchos realmente podrían ser difíciles de asimilar y creer para muchas personas. Aquellos que están bien informados se darán cuenta rápidamente las sombras detrás de la renuncia, que está lejos de ser a causa de lo que los medios nos hicieron creer. Como pista importante, podrían comenzar a leer sobre las profecías de San Malaquías y sobre todo de quién sería el último en asumir el control del Vaticano. Así que definitivamente el cometa Ison quizás pudo ser la clara señal del cumplimiento de una importante profecía y mucho más. El 28 de diciembre de 2019 se descubrió el cometa C2019-Y4 Atlas. Fue considerado el cometa más brillante de 2020. En marzo de ese mismo año, el brillo del cometa aumentó 4 magnitudes más. Entonces fue el 11 de marzo de 2020 cuando se declaró oficialmente la pandemia de COVID a nivel mundial. Todos somos testigos del daño que ha producido esto a la sociedad en su conjunto. No hace falta describir cómo las cosas dieron un giro radical a partir de la pandemia de 2020, pero las señales no acaban aquí.
El 2 de marzo de 2022, 6 días después de que comenzara el conflicto en Ucrania, la instalación transitoria Zwicky, utilizando una nueva cámara conectada al telescopio Samuel Oschin en el observatorio Palomar en California, Estados Unidos, anunció el descubrimiento del cometa ZTF, que alcanzará su perihelio el 12 de enero de 2023. Y la aproximación más cercana a la Tierra será el 1 de febrero de 2023, cuando será visible a simple vista. El cometa ZTF se conoce como cometa a largo plazo, lo que significa que ha aparecido en nuestros cielos nocturnos durante miles de años. Un par de binoculares de 10x50 utilizados en el hemisferio norte deberían poder detectar el cometa C2022 E3 ZTF en la constelación de Camelopardalis el 1 de febrero de 2023, dado que alcanzará su máximo brillo. Pero más allá de que sea un evento cósmico más para la ciencia, la pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿qué eventos importantes traerá este cometa en 2023? Al contemplar las señales del cometa ZTF, basadas en los datos y evidencias históricas, lo primero que ya podemos comenzar a notar es que este cometa aparece al mismo tiempo que Estados Unidos ya ha sacrificado cerca de 58 millones de aves debido al brote de gripe aviar más mortífero en la historia de Estados Unidos y Europa, y esto se está expandiendo a nivel global. Si bien la gripe aviar no representa un peligro para los seres humanos, esta situación podría afectar seriamente el suministro alimenticio avícola a nivel global, agravando aún más la crisis de los alimentos que muchos vaticinan será severa en 2023. Esto está sucediendo al mismo tiempo que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró que las Fuerzas Armadas de Rusia se enfrentan actualmente a las fuerzas aliadas de Occidente, Estados Unidos y sus aliados, quienes están suministrando armas al régimen de Kiev en busca de desatar la Tercera Guerra Mundial nuclear. La OTAN sabe muy bien que Rusia responderá con todas sus armas nucleares si Estados Unidos lleva el conflicto aún más lejos. Todo esto sin contar que el mundo se está encaminando a un escenario de pesadilla económicamente hablando. Pero además no olvidemos que tenemos que encarar una oleada de caos geopolítico y civil a medida que la sociedad se dé cuenta que el mundo ya no es el mismo que tuvimos antes de la pandemia y comience a experimentar las duras consecuencias del colapso sistémico. La realidad es que no sabemos exactamente qué otras situaciones adversas podría traernos el cometa ZTF, pero sí podemos tener la certeza de que es la señal clara de que acontecerá un evento o varios eventos importantes en 2023. Esperemos que nada especialmente malo ocurra y que el miedo, la zozobra y la incertidumbre ante este tipo de eventos cósmicos sean solo estados mentales carentes de sentido racional, como afirma la NASA, y se trate solo de simples creencias y supersticiones, fruto de la imaginación y de la casualidad, aunque esto solo el tiempo lo confirmará. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con las afirmaciones de la NASA? ¿O creen que realmente existan fuerzas aún no comprendidas por los seres humanos, y tanto el paso de los cometas como otros eventos cósmicos son señales verdaderas que indican presagios?